Mi nombre es Clara Zambrano. Durante 2 años estuve con insuficiencia cardíaca. Yo vivía mi vida normal y de pronto en las noches me faltaba bastante la respiración. Había momentos que me cogía bastantes dolores en el pecho, cuando subía a las gradas, era una desesperación porque parecía que ya me ahogaba. Y ahí es cuando me preocupé, asistí donde el médico y el médico me dijo que yo tenía insuficiencia cardíaca. Entonces el doctor me envió a que tome 6 pastillas diarias y una en la noche que era un antidepresivo. Y que si es que no tomaba esas pastillas iba a avanzar más la enfermedad. Esta medicación, transcurrido este tiempo, no me hizo nada porque comencé más a tener falta de respiración. El doctor me dice que me haga un examen. Hice este examen y viendo el doctor que no me mejoró la medicina, me dijo que tenía que someterme a una operación. Esta noticia me impactó bastante dentro de mi vida interior. Por esta razón yo acudí a otros médicos, incluso recurrí a los curanderos. Ellos decían, venga comprando muchas hierbas, gasté mucho dinero y no sentía ninguna mejoría. Al contrario, mejor me llegó más depresión, me llegó mucha angustia, una desesperación sin saber qué es lo que va a pasar. Una noche que estaba yo viendo qué va a pasar con mi vida, vi el programa en la televisión y en la televisión vi muchos milagros, como la gente se estaba curando, se sanaba, porque yo dije, esta es mi última salida. Y el pastor me dijo que basta que usted crea en Dios, Dios mismo se va a encargar de curarme, de sanarme, porque el poder de Dios es grande y que para Dios nada es imposible. Y los primeros cambios era conforme fui asistiendo a las cadenas de oración, ya hubo un cambio. Sí, yo concurría más continuamente a la iglesia, continuamente iba a asistir a las cadenas de oración y así fue, que poco a poco yo fui dejando las pastillas y que yo, acuerdo, ya no tenía nada, ya podía dormir y hubo un giro de 180 grados a mi vida. Era como haber vuelto a nacer. Aquí en la Iglesia Universal, Dios me dio una nueva vida, llena de amor, de paz, de alegría. Desapareció las angustias, desapareció la depresión, es una nueva vida. Esas ganas, esos deseos de seguir viviendo, o sea, totalmente fue como que me limpié por completo de todo este sufrimiento, esta angustia, esta depresión. Cuando yo ya no sentí nada, esta dolencia, estas enfermedades, ahí yo sentí que Dios me curó, me sanó. Yo regresé donde el doctor, porque el doctor dijo previo a la visita médica, venga trayéndome estos exámenes, ya me fui llevando los exámenes. El médico me dijo ya con los exámenes que le entregué y revisó y dijo que no tenía yo nada. Revisando con el examen del inicio y dijo, es algo extraordinario lo que ha acontecido con usted, o hubo una equivocación por parte de nosotros, o qué pasó. Yo al doctor mismo le dije, doctor, ¿sabe que es un milagro que aconteció en mi vida? Dios obró ese milagro en mí.